Celestial, te damos gracias por esta preciosa comunión, Señor, que tuvimos contigo, Señor. Este primer día de la semana precioso, Señor, que tú has podido reunirnos, Señor, como iglesia, deleitarnos, Señor, como hermanos, Señor. Y sobre todo, Señor, ponerte a ti, Señor, en el centro de todas las cosas, Señor. Te pido ahora, Señor, que tu palabra, Señor, sea pronunciada, Señor, que toda distracción, Señor, toda incomodidad, Señor, todo sueño, Señor, tú lo tomes, Señor, y podamos, Señor, estar atentos, Señor, a lo que tú quieres hablar para nosotros, Señor. Te bendecimos y te damos gracias, Señor, por los frutos tuyos, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Te bendecimos en esta mañana y te damos toda la honra y la gloria. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ir a la lectura. Vamos a ir al libro al capítulo, al libro de Timoteo, la carta de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. 7, 8 y 9. Dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, y ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Amén. Bueno, hermanos, esta mañana quisiera tomar un tema tomar una rama que tomó nuestro hermano David cuando él habló acerca de la piedad. Él habló de los ángeles, el misterio de los ángeles. Pero yo quisiera esta mañana tomar la piedad en nosotros, de cómo debemos conducirnos como cristianos, cuáles son uno de los caracteres que debemos tener los cristianos. Y quisiera hablar acerca del carácter piadoso que tenemos que tener nosotros por consecuencia de ser hijos de Cristo, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo, todo su ministerio, fue un hombre piadoso y es el ministerio de la piedad hacia nosotros. Yamadi. Bueno, antes de profundizar, hay elementos que están en este siglo XXI. Yo tomé 3 elementos que los mencionamos, los hermanos lo mencionan, que lo estamos viendo y lo podemos hoy día ver palpablemente, que están siendo mirados y exaltados en el mundo, pero también ya se han metido dentro de la iglesia. Y esos pensamientos ya están dentro de la iglesia. No es que se están metiendo, están dentro de la iglesia. El primero es la meritocracia, hermano. La meritocracia, bueno, como muchos saben y lo volvemos a mencionar, es una habilidad que nosotros tenemos que sobresale y la podemos utilizar. Esto generalmente se expone en los trabajos. Hay gente que en sus trabajos son muy habilidosas en lo que hacen y son personas reconocidas. Pero la meritocracia, aplicarla en el trabajo, en la vida cotidiana o en lo que nosotros desarrollamos, lleva un carácter individual. Que yo solo lo puedo hacer. Yo solo puedo crecer en esto y sin importar el de al lado. Y esto hoy día y sobre todo en este país se ve mucho a la persona que por su habilidad egoístamente sobresale. Y esto ¿cómo se llama? Entra a la iglesia. Y vemos como iglesias se preocupan los hermanos de tener esta habilidad, sabiendo que es totalmente contrario a la vida de Cristo. El hermano que tiene una habilidad puede traer ese pensamiento a la iglesia y creer que él es capaz de todo y no le importa al hermano de al lado. Y puede crecer, puede desarrollarse, ¿cierto? Pero sin importarle al otro. Y eso es la meritocracia, hermano. Es el desarrollo individual, la habilidad individual, pero que perjudica a los demás. Y se desarrolla solamente la persona. ¿El otro, Mari? El narcisismo. Bueno, el narcisismo es mirarme a mí mismo y creer que yo soy mucho mejor. O sea, tener un alto concepto de uno mismo. O sea, yo tengo una alta referencia a mí. Yo soy una persona que soy capaz, que los demás no, yo soy el único. Es verse a uno sobre los demás. Y el Señor mismo dice que no tenemos que mirar sobre los hombros, o sea, sobre los hombros a los hermanos.
La otra más. El hedonismo. El hedonismo, bueno, el hedonismo viene de Grecia, ¿ya? Y este pensamiento, ¿qué quería decir? Que la vida es una sola y la vida se tiene que disfrutar placenteramente. El hedonismo hoy día en el siglo XXI es uno de los caracteres de las personas que más sobresale, y sobre todo las generaciones nuevas que están creciendo con todas estas tecnologías, las comodidades, los avances tecnológicos. El hedonismo, ¿qué causa? Que solamente busquemos los placeres en esta tierra. Y cuando vienen los dolores, es algo malo. Las personas que sufren en este pensamiento creen que tienen que escapar de estas cosas, que el ser humano no tiene que vivir bajo el dolor, solamente bajo la felicidad, el placer. Y bueno, vemos cómo todas estas cosas nos rodean. No quiero caer en un legalismo en esta mañana ni que se entienda de que nos estamos yendo a un extremo. Pero nosotros vemos que hoy día tenemos al alcance un ejemplo básico y pensaba, porque bueno, en mi casa nosotros disfrutamos de ver películas, ver series, ¿cierto? Pero hay un extremo, hermano, un extremo de estas cosas que nos están rodeando, que podemos estar horas y horas y horas y sentados frente a la pantalla. Horas mirando y teniendo ese placer. De hecho, los que han estudiado un poco de medicina o leído, hay hormonas que se sueltan en nuestro sistema nervioso de que cuando nosotros tenemos placer, eso nos alimenta y es igual que una droga y necesitamos de eso. Entonces el ser humano se va acostumbrando a eso. Por eso nosotros miramos hoy día, ¿por qué me cuesta tanto leer la palabra? ¿Por qué me cuesta tanto orar? ¿Por qué me cuesta tanto ayunar? No solamente de que hemos sido distraídos, sino que hemos alimentado a nuestro cuerpo con otros placeres. Nuestro primer placer no ha dejado de ser Cristo, sino las cosas que nos rodean, las comodidades, los viajes, ¿cierto? No, como hablaba hace domingo atrás, no es malo descansar, pero yo lo estoy llevando, hermanos, al extremo. Que si hemos caído en algo al extremo, que recapacitemos esta mañana acerca de este último término. Volvamos al principio nomás, Maízo. Bueno, estos tres caracteres, como les mencionaba, hermanos, ya están dentro de la iglesia. Han entrado a nuestros pensamientos, han entrado mucho de esto, de lo que le acabo de mencionar, a nuestras familias. E incluso los hijos están siendo criados en ese sentido. Que tú tienes que ser el mejor, que tienes que ser el primero, que tú tienes derecho a esto, que puedes alcanzar miles de cosas. Pero ¿qué pasa cuando el Señor pone un stop? ¿Qué pasa cuando el Señor nos frena? Y no son así las cosas. Viene lo que es el sufrimiento. Pero no es el verdadero sufrimiento, hermanos. Porque estamos sufriendo por las cosas que son de afuera del cristianismo hacia nosotros. Muchas veces con las cosas externas que sufrimos y nos duelen, que es normal de nosotros, las tomamos como si fueran de parte del Señor. Pero ese no es el cristianismo sufriente. El cristianismo sufriente es otra cosa. Podemos ver los ejemplos de Daniel, ¿cierto? Los ejemplos de Esteban y sobre todo los ejemplos del hermano Pablo, que él padecía por el cristianismo y sobre todo a nuestro Señor Jesucristo. Una vida de piedad. Vamos a Efesios 5. Atrás de Timoteo, unos 2 libros atrás. Efesios 5, versículos 15 y 16. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Bueno, ¿hasta qué punto hemos llegado, hermanos, hoy día? Que sabemos que los días son malos, que son los tiempos malos. No es necesario ya ver las noticias, no es necesario ya informarse, no es necesario. De hecho, muchos de nosotros, y se escucha, y he compartido con los hermanos, ya se están saliendo de estas cosas. ¿Por qué? Porque todo el día mencionas cosas mal, ¿cierto? Entonces, yo quiero esta mañana tomar 2 puntos, hermanos, acerca de cómo ser cristianos piadosos. Lo primero, el primer punto es la familia y el segundo punto es la iglesia, que son 2 instrumentos que están quedando, y sobre todo la iglesia, en esta tierra, ¿cierto? Para que se acabe la piedad. Si sacamos de la balanza a la familia y sacamos a la iglesia, que son uno de los puntos más importantes para el cristianismo, esta tierra se le acaba el amor. Y nosotros vemos la escritura cuando el Señor dice que en los últimos tiempos, ¿cierto? Va a haber falta de amor, el hombre natural va a ser innatural, la piedad ya no va a existir,
¿cierto? Y eso está pasando. Nosotros podemos ver como la institución familiar, el hombre la está destruyendo. Como ya el casarse, porque nosotros, gracias a Dios, vemos que Pepe y Brenda han tomado esta decisión jovencitos, pero si nosotros le preguntamos a la generación de ellos casarse, con suerte, están trabajando, con suerte están estudiando, ¿cierto? Y la familia de a poco se desintegra y vemos como hoy día la familia está conformada por un hombre, ¿cierto? Y un perro, o una mujer sola y animales, o dos hombres, ¿cierto? Solos, o mujer con mujer. Entonces, esas cosas están siendo buenas para el mundo. Y bueno, y ese pensamiento de a poco se está metiendo en la iglesia, y la iglesia cristiana ha adoptado eso. Entonces están destruyendo la familia. Satanás está tomando ese territorio, que son instituciones que el Señor formó, que el Señor es su prioridad la familia, porque el Señor habla de la familia con Él, habla de la familia en la iglesia, habla de la familia con nosotros en comunión. Él nos suelta esa forma desde el principio. El Señor puso al hombre, a la mujer, ¿cierto?, en el huerto del Edén, y formó una familia. Bueno, hermano, ¿qué es la piedad? Cuando nosotros hablamos de ser piadosos, y esto ¿por qué lo tomé? Porque hubo un tiempo en la historia, desde los hermanos de la primera iglesia hasta los hermanos puritanos, que ellos vivían siendo piadosos. Y uno dice, ¿qué es ser piadoso? Piadoso no es solamente tener compasión o yo me acerco a una persona, pobrecito, no. El ser cristianos, ¿cierto? Nosotros al ser piadosos, lo primero es el amor hacia Dios. Nosotros somos nuevas criaturas, nosotros somos hijos de Dios. ¿Y qué el Señor pone en nuestro corazón? La vida de Él, ¿cierto? Y nosotros, ¿qué pensamos? Quiero estar con el Señor, quiero estar con Dios. Y el principio de ser piadosos es el amor a Dios. Y el segundo principio, ¿cierto?, de la vida en piedad es el amor al prójimo, es el amor al hermano, es sentir ese amor hermano, no es solamente obligarse a amar, porque la palabra también nos enseña que tenemos que amar a los hermanos difíciles, ¿cierto? Porque hasta en las mejores familias vemos que hay roces, hasta en las mejores familias vemos que hay discusiones, ¿cierto? En esta mañana tampoco quiero poner esa carga de tener un estándar de que tenemos que ser los hijos de Dios perfectos. No, estamos en camino a la perfección, ¿ya? Pero la vida de piedad, de amor al prójimo, tiene que estar en nuestros corazones. Y para que eso esté, Cristo tiene que estar en nuestro corazón. Pero no de una forma intelectual, no de una forma acá impregnada que yo leo y yo quiero ser piadoso, no. El corazón del Señor, ese trato que está haciendo con nosotros constantemente, como nos está moldeando en las pruebas del día a día, nuestro caminar, nuestra comunión con Él, ese corazón tiene que impregnarse acá. Al tener ese conocimiento del Señor, en lo práctico, en la comunión íntima con Él, el Señor va poniendo ese amor por el prójimo y nos va haciendo hermanos piadosos. Los puritanos, hermanos, si tienen algún momento de leer la historia de ellos, hay libros que cuentan cómo ellos vivían, eran hermanos que se despojaban de todo, como la primera iglesia. Eran hermanos que su tiempo completo era para el servicio del Señor. Ellos trabajaban, sí, hacían labores domésticas, sí, pero estaban totalmente ocupados estando con Dios. En todas las visiones, ellos procuraban eso, porque sabían que en cualquier momento, y ellos lo vivieron persecuciones. Vivieron persecuciones físicas, vivieron persecuciones espirituales, tuvieron que arrancar, tuvieron que esconderse. Entonces el Señor a ellos los llamó en ese tiempo de la historia, y se están repitiendo los tiempos, hermanos. No nos podemos hacer los sordos, no podemos tratar de convencer a nosotros mismos de que las cosas están bien, de que en algún momento algún presidente lo va a arreglar. No, hermano. Esto está avanzando, y está avanzando cada vez más rápido. Nosotros hace unos par de minutos proclamábamos, decía, Señor, ven. Y nosotros, nuestro corazón lo único que quiere es que nuestro Señor venga. Pero para que el Señor venga, se tienen que cumplir las Escrituras. Y las Escrituras, si nosotros vamos a Mateo 24, no habla cosas tranquilas. Habla de guerras, habla de peste, habla de persecución, habla de terremotos, habla de sismos. Son cosas que, claro, uno empieza a tener miedo y uno quiere ignorar esas cosas, hermano. Quisiéramos nosotros no es pasar por eso, pero no nos olvidemos que nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. No nos olvidemos que nuestro corazón
El Señor se ha instalado y no nos deja, hermano. Y día a día nos invita a estar con Él. Día a día nos hace esa invitación, cada mañana al despertar, al tener esa oración con Él. A mediodía, hermano, tener una comunión con Él. En la tarde, hermano, volver a tener esa comunión con Él. Y yo sé que también hay hermanos que tal vez están muy ocupados, pero el pequeño tiempo que tienen, el Señor te invita a tener esa comunión con Él, para poder crecer como cristianos, para que no nos estanquemos, para poder vivir esta vida en piedad. Bueno, como punto 1, les dije la familia, ¿cierto? Y si nosotros nos vamos a la carta de Timoteo en el capítulo 5, en el versículo 1, aquí dice deberes hacia los demás. En el versículo 1 dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. Pablo le escribe a Timoteo porque Timoteo era joven, era un hermano muy joven. Timoteo era un compañero de Pablo y Pablo lo amaba mucho, y Timoteo igual lo acompañó en toda Pablo. Pablo iba a regar su vida, ahí estaba Timoteo. Pablo necesitaba algo, estaba Timoteo, era una mano derecha para él, lo estimaba mucho. Y Timoteo estaba en una iglesia y él tenía ese don de pastor, y él tenía que pastorear. Pero también habían hermanos adultos, y Pablo le manda una carta a Timoteo porque lo ama mucho, y le da estas indicaciones de cómo convivir en familia dentro de la iglesia, tanto en nuestra casa, hermanos, como en la iglesia. Dice, no reprendas al anciano se refiere a los hermanos mayores, y esto es una reprensión tanto para mí, hermanos, como para los más jóvenes, que nosotros, hermanos jóvenes, ¿cómo tenemos que tratar a nuestros hermanos ancianos, como dice la palabra? Como padres. ¿Ustedes respetan a sus padres? ¿Ustedes aman a sus padres? Entonces tienen que respetar no solamente a sus papás biológicos, sino a los hermanos más grandes que ustedes. Son como clases, como que Pablo está dando una clase de educación, de modales, que muchas veces es necesario que nos recuerden esas cosas, ¿cierto? Porque el Señor a veces nos da un poco de autoridad y avasallamos, hermano, entramos como caballos romanos, y no debe ser así. Y ahí dice con respeto. Y dice, exhórtale. La exhortación no es una reprensión. Un poco más atrás ya dice, para no contradecir la palabra, Pablo habla si lees las cartas de Timoteo, las dos, habla también de la reprensión, pero habla ya cuando no hay remedio, porque él estaba a cargo de hermanos, y cuando ya los hermanos no quieren hacer caso, decía, ahí reprende, le llama a otro, y que entienda. Pero aquí, ¿cómo dice cómo debe ser el trato en nuestras familias, en la iglesia, hacia los mayores? Con respeto, con respeto. Y a los más jóvenes dice, como hermanos. Debemos querernos como hermanos, pero estos hermanos, como les digo, no puede ser intelectual, porque lo podemos leer una y otra vez, lo podemos saber de memoria, pero si no está en el corazón, si Cristo no está impregnado en el corazón, va a ser imposible. Va a ser simple fariseísmo, va a ser una religión, va a ser una apariencia. Y la carta también habla de que en los últimos tiempos también dice que habrá apariencia de piedad. ¿Y qué es la apariencia de piedad, hermano? Es la ineficacia, es lo no resultado, es lo engañoso. Y todo eso lleva a la destrucción de uno mismo. Lleva al alejamiento, lleva a la amargura, lleva al cansancio. A las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. A las ancianas como madres. Aquí todos los que tenemos mamá y bueno, los que tuvieron madres, uno ama a la mamá, yo tengo a mi mamá ahí, la ama con todo. Y uno no quiere que a la mamá le digan nada, que a la mamá no, ni siquiera alguien le diga algo, ¿cierto? Porque es la mamá, es la que te crió, es la que hasta el día de hoy te aguanta en todo, la que te disciplinó. Bueno, el hermano que está diciendo, a las hermanas mayores, tratarlas como madres, quererlas como madres. No solamente un hola y chao, ¿cómo estás? Sino quererlas como madres. Pedirle al Señor, si no lo estamos sintiendo, pedirle al Señor que nos ponga ese amor por ellas. Porque somos una iglesia, somos una familia. Tenemos que entender eso. Esto es una localidad pequeña, pero nos conocemos todos. Yo los miro y sé el nombre de todos, ustedes conocen mi vida, yo conozco su vida, hemos estado en las buenas, en las malas, saben mis defectos, yo sé sus defectos, pero el Señor nos está invitando a esto.
No quiero hablar hoy día de doctrina, sino cómo debemos comportarnos hacia el amor. Así que voy a leer el versículo 3 y ahí me voy a saltar. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Honrar a las viudas, hermanas. Hay hermanas también que han pasado por cosas difíciles. Y tenemos una hermana que se estima mucho. Amarla, hermanos, quererla. Y si hemos estado falto, hacerlo. Hay hermanos que tienen mucho tiempo. Aprovechen ese tiempo, chiquillos, los más jóvenes sobre todo. Porque después toman otros rumbos de vida, el trabajo, la familia te va quitando el tiempo, pero los jóvenes que están creciendo, aprovechenlo. No tengan miedo de tirarse al río. Años atrás me acuerdo que cuando Cristian estaba acá, estaba yo, estaba el Pancho, lo hacíamos nomás. No importa si teníamos buenos o malos resultados, lo hacíamos nomás, era que hacerlo. Aprovechen el tiempo. Después van a querer hacerlo y muchas cosas les va a costar el doble. Van a tener que hacer mucho mérito, gracias, para poder hacerlo, ¿ya? En el versículo 8 dice, porque si alguno provee para los suyos y mayormente para los de su casa, no, dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. No es una persona que no se haya convertido, dice, peor que un incrédulo lo mira el Señor. Y aquí quiero tomar un punto, hermanos, que también se ha tomado y tomar el punto de la familia y el punto de la iglesia. Sabemos que esto parte por casa, tenemos que ser un ejemplo en nuestro hogar para poder ser un ejemplo en la iglesia. Y ya siendo un ejemplo en la iglesia, nosotros podemos ser un ejemplo para la comunidad. No puede ser al revés. No podemos salir a la comunidad si en nuestro hogar está patas para arriba, ¿cierto? Y en la iglesia no somos un ejemplo. Es el tema, hermano, de los diezmos. Es el tema de la provisión. En nuestra casa, los hermanos que trabajan, o las hermanas que trabajan, ¿cierto? Uno se esfuerza para que su casa esté bien, ¿cierto? Para que su familia tenga provisión, para que sus hijos vistan buena ropa, ¿cierto? Para que coman una buena comida. Bueno, hermanos, la iglesia, nosotros somos proveedores de eso. Nosotros somos proveedores porque el Señor nos ha permitido por su gracia trabajar, ¿cierto? Estamos sanos, saludables para poder trabajar. Y nuestros diezmos, hermanos, no solamente es una ofrenda hacia el Señor, es una provisión. En nuestra iglesia los dineros, gracias a Dios, porque nosotros hemos estado, particularmente yo, he estado en otras iglesias, ¿cierto? No se dan a conocer en qué se gastan los dineros. Aquí sí, hermano. Hay una transparencia, hay ayudas, hay muchas ayudas en esta iglesia. Pero esas iglesias, esas ayudas, nosotros tenemos que aterrizar eso, hermanos. La ayuda, esa generosidad que da la iglesia, no es algo solamente de decir ya fe, el Señor proveerá. Nosotros, el Señor nos dio esa capacidad, hermanos. Estamos como iglesia. Nosotros tenemos que proveer para la iglesia también, para la amada del Señor. Porque hay hermanos en necesidad que han sido provistos. Hay hermanos que tal vez han tenido una necesidad y la iglesia la ha provisto. O han tenido que pagar el sustento de alguien o los arriendos de la iglesia y como también se ayuda a Tierra de Fe. Y eso, hermano, en el sistema que estamos nosotros, es dinero. Es dinero. No estoy metiéndole la mano al bolsillo y obligándolo a diezmar porque tampoco se puede hacer eso. Pero que sí tomemos esa conciencia de lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, es del Señor, no es de nosotros. Y no es el 10%, hermano, es el 100%. Y el Señor, ¿qué nos dice? Ni siquiera nos obliga, sino nos pone esto. Que nosotros, si somos capaces de proveer para nuestros hogares, proveamos para la iglesia. Entonces, hermanos, estas pequeñas características entre la iglesia, la familia, que nosotros tenemos que hacer, son muestras de piedad. Pero primero es a Cristo. Es a Cristo. Y si estamos faltos en algo, que el Señor nos diga. Si en nuestro corazón hay amonestación, porque créanme que incluso yo estoy componiendo esta palabra, hay amonestación, prosigamos. No nos quedemos con los brazos cruzados. Seamos hermanos piadosos. El Señor nos está invitando a ese principio. Es bíblico, hermano. Queremos ser hermanos que agraden a Dios. Seamos piadosos. El Señor dice,
que Él no quiere holocausto, no quiere sacrificio. Dice, ¿qué dice misericordia? La palabra misericordia, si uno se va al contexto de devoción, y la devoción, hermanos, es la piedad. Se traduce como piedad. Al Señor eso le interesa, que seamos piadosos. Si nosotros somos nuevas criaturas, es para demostrarlo, es para ponerlo en práctica. El hermano en Santiago nos dice, pone tu vida, tú me dices que eres cristiano, pone tu vida ahí, demuéstralo. El Señor nos va, no, tarde o temprano, hermano, hoy día es una voz de un hermano que está hablando, pero en el futuro, cuando estemos con el Señor, va a ser el Señor el que va a decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Había una lista grande que tú sabías que tenías que completar, la obra, ¿y por qué no fue? No va a haber excusa, hermano. No va a haber un castigo, no, pero el corazón del Señor, el corazón de nuestro Señor Jesucristo, dado en la cruz por nosotros. Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 1 y 2. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Veamos el 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Ahí tenemos un espejo, hermano. En el mundo eso está. Pero esta carta está escrita a los hermanos en la fe. En los postreros tiempos, hermanos. Es una lista. Tal vez podemos poner una pizarra, ¿cierto? Podemos anotar todas esas cosas malas y podemos hacer un ejercicio. Ver de esas cosas qué se ha desarrollado en mí o qué no se ha ido desde que conocí a Cristo. Que aunque sea mínima, hermano. Eso hay que sacarlo. Y si nos está costando, ir a los pies del Señor. El Señor nos hizo libre. El hermano Miguel se anticipó en eso y él tomaba ese tema, la libertad, hermano. Tenemos libertad en Cristo. ¿Por qué estas cosas nos atan? Está la carne. Está la carne en nosotros. Está el miedo al no tener dinero, ¿cierto? Está el miedo a fracasar. Está el miedo a las enfermedades. Está el miedo a otra crisis social. El miedo a la anarquía que hemos visto cómo se levantó, ¿cierto? Está el miedo a lo que está pasando hoy día, al secuestro, ¿cierto? Pero también tenemos que tener algo claro, hermano, que mientras estas cosas avanzan, las podemos tomar como natural. Y eso está describiendo aquí el hermano. Que hoy día puede ser algo pequeño, pero mañana tal vez eso dice que nos puede alejar del Señor, que vamos a negar esa eficacia, que tendrán apariencia de piedad. No podemos vivir de la apariencia, hermano, y aunque podamos llegar acá y decir que está todo bien y cambiar tal vez nuestra cara y nuestra actitud, el Señor conoce nuestros corazones. Dice la palabra que Él es el que pesa los corazones, ¿cierto? Él es el que pone en una pesa a Cristo y pone en nuestro corazón. Y tal vez nuestro corazón esté pesando más, ¿cierto? Es el corazón de Cristo, hermano, el que tiene que impregnarse en nosotros. Es un ejercicio. ¿Por qué lo llevo a lo práctico, hermano? Porque la primera iglesia, si nosotros nos detenemos a leer, era una iglesia que estudiaba la palabra, pero era una iglesia que lo llevaba a la práctica. Y tenía la obligación de llevarlo a la práctica, porque ellos recién habían visto a Cristo y la manifestación de Cristo era potente. Pero nosotros, en este tiempo, hermanos, los tiempos que estamos viviendo, también tiene que volver a ser así. Y lo estamos viendo como muchos hermanos se están levantando, estamos viendo como las iglesias también, no es todo tan bien malo,
las iglesias se están arrepintiendo y volviendo al Señor. Pero son cosas, o es frío o caliente, o nos alejamos o nos acercamos, o servimos al Señor o no lo servimos al Señor, porque nos sirve esa línea intermedia, hermano, lo sirvo y de un tiempo y después no lo sirvo, no. O lo servimos o no lo servimos, o lo amamos o no lo amamos. El Señor no le sirve la línea media. En la familia, cómo nos tratamos diariamente, ser comprensivos, negarse a sí mismo, ser generosos, ser amorosos. Es una lista que escribí pequeñita, usted le puede añadirlo mucho más, hermanos, cómo podemos ser piadosos en nuestra familia. Tal vez somos poco comprensivos con nuestra esposa, con nuestros hijos, tal vez falta el cariño, afecto físico. Son cosas, hermanos, que se tienen que hablar dentro de la familia. Cuando yo recién me había casado, bueno, mi señora no está acá, no está arriba, puedo hablarlo entonces. Mi señora me decía que ella creció en una familia poco afectiva. Yo, gracias a Dios, tuve una mamá siempre afectiva, pero a la vez, para nosotros no fue excusa. No fue excusa, no que recibo cariño, yo no te puedo dar cariño, no. Esto lo llevamos a las plantas de Cristo, porque en el matrimonio uno ve de verdad los caracteres como afloran, ¿cierto? Sí. ¿Y qué pasó? Le llamamos los pies de Cristo. Tal vez para nosotros fueron meses de práctica. Pero hoy día yo, gracias al Señor, veo los resultados. Gracias al Señor, tengo una esposa amorosa, tengo una esposa que cuando llego a la casa me abraza. Tengo una hija, pero que es un amor, ustedes lo ven, anda abrazando a todo el mundo, tira besos, ¿cierto? Es un trabajo, hermanos, es un trabajo, se tiene que hablar, pero tenemos que ser así, piadosos. Y en la iglesia igual, acá igual, abrazarnos, querernos. Tal vez las palabras no sean suficientes, tal vez necesitemos ir un poco más allá, hermano, tomarnos ese desayuno, hacer ese quiebre, sentarnos con el hermano que nunca hablamos, ¿cierto? Conversar, porque créanme que de aquí todos los que estamos, yo creo que ninguno está bien. Decimos estamos bien, pero en realidad siempre hay cosas, hermano, siempre hay cosas que botar, siempre hay cosas que llevar a las plantas del Señor. Y esa es la vida de la piedad en Cristo. Para ir terminando, hermano, vámonos al capítulo 6 de Timoteo, de 2 Timoteo. O no, el primero, perdón. Estoy añadiéndole carta ahí. El capítulo 6, versículo 3. Vamos a leerlo en adelante. Primera de Timoteo, capítulo 6. Aquí, hermanos, el mismo título lo dice: no podemos ser piadosos sin alegría. Nosotros fuimos ungidos cuando conocimos al Señor por el Espíritu Santo con óleos de alegría. ¿Hay valles de sombra? Sí. ¿Hay momentos tristes, hermano? Sí. Pero la piedad, hermano, cuando nosotros somos piadosos, si uno se va al Deuteronomio y lo invita a leer ese libro, que es precioso, habla de que los piadosos, el Señor los honra y les da alegría al corazón. No es solamente que somos piadosos y obedecemos y no pasa nada, no. El Señor dice que no es deudor de nadie y hay una causa y un efecto. Cuando nosotros somos generosos, el Señor es más generoso. Y no hablo de prosperidad, sino hablo de acá. Cuando nosotros damos y somos desprendidos, el Señor pone una alegría acá que de verdad nada la bota. Nada la bota. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina, que es conforme a la piedad, es envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas y palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, puros conflictos, hermano. Cuando ignoramos estas cosas, cuando ignoramos los principios cristianos. Pero, ¿qué pasa en el versículo 6? Si lo leemos, dice: pero gran ganancia, dice, es la piedad acompañada ¿de qué? De contentamiento, de alegría, de gozo. Si va bien mal, hermano, con alegría. Al Señor no le sirve el diezmo de una persona enojada y está, no. El Señor los quiere ver contentos, gozosos, desprendidos. Si va a ayudar a un hermano, con alegría. Si vamos a sentarnos a conversar, riámonos, hermano. Tomémonos una taza de café y riámonos, cuente un chiste, no sé, prepárese. Pero eso es la alegría, el contentamiento acompañada de la piedad. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar.
Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. No es conformidad, hermano. El mundo te enseña a que tienes que conformarte, ¿cierto? O sea, que no tienes que conformarte, lucha, lucha, y hablamos de estas tres cosas. El Señor dice, si yo te doy algo hoy día, ¿cierto? Si estás en esta situación hoy día, ten contentamiento, ten alegría. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos, hermano. Estemos contentos. El otro día al Pancho le mandaba un video de, bueno, Venezuela no se ha arreglado. Trabajo con una colega venezolana, está allá hace 6 años no veía a su mamá. 6 años no veía a su mamá, a su familia, todo. Y aquí en Chile llegó 10 días, se demoró en llegar en bus. Puros problemas. Gracias a Dios llegó con toda su familia. Los cubanos le quitaron su casa, ella vivía, digamos, como en Las Condes en Venezuela. Le quitaron todo. Ella llegó sin nada a Chile. Y a poquito se ha ido levantando a puro esfuerzo. Y lágrimas. Ella es bien creyente. Está a punto, ese paso la van a ver acá y es bien alegre después. Así que van a tener que quererla nomás. Yo estaba ya 2 años con ella, así que imagínense. Pero hermanos, aquí va, que allá no hay comida. Y el otro día le mandaba un video al Pancho de 2 hermanitos que reciclaban, no habían comido y el más grande no comía y le daba al pequeño. Y le decía al Pancho, nos quejamos de puras cosas, voy a decir la palabra, de puras tonteras, para no ir más allá. Pero hermanos, tenemos sustento y abrigo, estemos contentos. Comimos hoy día, tomamos desayuno, hoy tenemos, gracias a Dios, todos tienen auto, ¿cierto? Y los que faltan los podemos llevar. Estemos contentos, hermanos. No hay por qué quejarse. Alegrémonos, gocémonos de lo que el Señor nos ha dado, esta iglesia preciosa, esta localidad. Tenemos aire acondicionado, unas sillas cómodas, hermanos, no andamos de pie, ¿cierto? Los niños tienen su sala ahí arriba, y si no hizo el almuerzo puede comprar un pollo al lado. Pero ese es el cariño del Señor, hermano, que nos invita a ser piadosos, ¿ya? Ese es nuestro mayor ejemplo. Y esto sí que para terminar, que lo último que voy a leer, que ayer lo compartimos en el grupo de oración, a los hermanos invitarlos, es un tiempo muy precioso, es otra reunión, hermanos, es otra cosa. Yo lo invito a levantarse, llegar acá a las 6 de la mañana, ¿cierto? 6:30, 6:30, es algo muy hermoso, hermano. Vámonos al Evangelio de Juan. Ayer leímos el capítulo 17. ¿Cuál es el fin de ser piadoso, hermano, del ministerio de la piedad? ¿Cierto? Es Dios, ¿cierto? Hecho carne, nuestro Señor Jesucristo. Esa es la voluntad del Padre en la máxima piedad. No existe una piedad más grande que la esencia física de nuestro Señor Jesucristo muriendo por nosotros. Y en el primer versículo dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Y lo conversábamos ayer, cada vez que el Señor lo quisieron exaltar aquí en la tierra, el Señor huía. No quería ser glorificado, el Señor huía, que era el Rey, que era el Mesías, que dice al final del Evangelio de Juan que si se podía escribir todo lo que hizo Jesús no cabría en los libros. Imaginen todas las cosas que vieron el pueblo de Israel, que vieron los gentiles, pero nunca quiso exaltar, fue algo anónimo. Él siempre huyó. Pero ¿cuándo fue glorificado?